Les enviamos un saludo, un abrazo fraternal de parte de Casa de Oración Jacksboro y los invitamos a estudiar la palabra de Dios junto con nosotros. Y mientras tanto nosotros abrimos nuestra Biblia en el libro de Deuteronomio capítulo 6. Y es una continuidad de lo que fue la prédica de la semana pasada. Lo que es, ahora vamos a hablar del lado contrario de lo que hablamos la semana pasada, lo que fue, por ejemplo, el orgullo, o más bien las reacciones que el ser humano tiene cuando Dios nos humilla. Y con la gracia de Dios que nos dé para exponer su palabra. El título de esta predicación se llama Cuídate de no olvidarte de Dios. Y como base tomamos esta lectura en Deuteronomio capítulo 6 versículo 10 en adelante. Dice la escritura como está escrita en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob, que te daría en ciudades grandes y buenas que no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies, cuídate de no olvidarte de Jehová que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Hablemos con el Señor. Señor, tú has sido muy bueno con nosotros, Señor, al mostrarnos, Señor, de esa gracia merecida, Señor, que es tu Hijo Jesucristo, Señor, para mostrarnos, Señor, tu corazón, tu intención, Señor, de salvarnos a través de su palabra, Señor, del Evangelio, Señor. Ese Evangelio que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, mi Dios. Ahora nos disponemos, Señor, a preparar nuestro corazón, Señor, para que hables a nuestras vidas, a nuestros corazones, Señor, para que como cristianos, Señor, sigamos siendo alimentados con tu palabra, mi Dios. Necesito de tu gracia, Señor, y de la gracia para que mis hermanos, Señor, entiendan y puedan acomodar lo espiritual y lo terrenal en lo terrenal, conforme a tu voluntad, mi Dios. Gracias por tu Espíritu Santo, que es el que nos enseña, nos redarguye y nos guía a toda justicia. En el nombre de Cristo Jesús, habla nuestras vidas. Amén. Muy bien, tomen asiento. La Biblia registra de hombres y mujeres que cambiaron después de tener una experiencia, un trato de Dios. Y todos somos, al menos la mayoría, como de los que estamos aquí, a excepción de algunos jóvenes que aún no han recibido ese trato de Dios. Y nuestra oración es de que el Señor apresure sus pasos para que Dios tenga un trato con ustedes. Y eso de hablar de trato habla de algunos lo dirían una tribulación, para que vean, entiendan y aprendan de lo que es la gracia de Dios. Bueno, después de que nosotros, como cristianos, tuvimos una experiencia con Dios, unos se fueron de mal a peor. Ahorita lo voy a explicar. Esto es algo que se va graduando de mal a peor, y otros de estar de bien a mejor. El estar con Dios no nos habla de una posición estática. No es de que, ya vino a la iglesia, soy cristiano, ¿por qué? Porque hice una confesión y ya me quedé y soy cristiano. Bueno, les digo que la salvación es por fe, es por creer simplemente. Sin embargo, también nosotros, nuestra fe debe de ser activa, tiene que tener pies y manos, las de nosotros, porque lo que hacemos estamos evidenciando lo que creemos. Entonces es como nuestras palabras salen ¿de dónde? Del corazón. Si hablamos con ironía, con coraje, con resentimiento, es lo que está saliendo de nuestro corazón. Pero si está el Señor Jesucristo en nuestra vida, en nuestro corazón, vamos a hablar palabra inclusive de exhortación, pero con amor, con misericordia. Vamos a hablar de la gracia de Dios, exaltar el nombre de Dios. Por eso digo que no es una posición estática. O nos convertimos o nos rebelamos. No podemos estar quietos nada más. Entonces, o una posición de que de aquí no me mueven, no hago nada, soy cristiano, entre
cristiano. ¿Por qué? Porque voy a la iglesia, porque voy cada domingo a la iglesia y a mí no me digan qué es lo que tengo que hacer. Mi relación es personal con Dios. No, fíjate que no. Como cuerpo de Cristo estamos comprometidos con su palabra primeramente, pero también con la iglesia como cuerpo de Cristo. Algunos, después de entender el trato de Dios en sus vidas, de su salvación, sus vidas cambiaron de bien a mejor. Y tenemos varios ejemplos. Por ejemplo, aunque no es de la salvación, déjenme tomar un ejemplo el ejemplo de Job. La Biblia registra que fue Dios el que exalta a Job, diciendo: ¿no has considerado a mi siervo Job? Le está hablando a Satanás, a que es un hombre temeroso de Dios, apartado del mal, que no hay otro como él. ¿Quién lo está exaltando? Dios. Sin embargo, también Dios lo permitió, o el trato de Dios, aunque Satanás haya sido la herramienta o el instrumento para perfeccionar la vida de Job. La vida de Job más adelante, después de que perdió sus posesiones, perdió sus hijos, inclusive su salud estuvo a punto de perderla. Sin embargo, más adelante, ya al terminar casi el libro, después de que le dijo Dios: ok, siéntate, yo te preguntaré y tú me contestarás. Él no entendía cosas, y cuando ya entendió, le hizo clic de que Dios es soberano y que permite cosas en nuestras vidas, que recibió el trato de Dios, pero para perfeccionarlo. Job termina diciendo: cierro mi boca, callo mi boca. Hablaba de lo que no entendía, dice pasado, pero ahora ya está entendiendo. Ahora cierro mi boca, hablo de lo que no entendía, porque tú eres soberano. Y entonces termina reconociendo la soberanía de Dios, el poder de Dios. Habla de que estaba bien, ahora estaba mejor, porque dice la escritura en Job 42:10, ahí espérenme, dice: y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó el doble todas las cosas que habían sido de Job. Bueno, vemos cómo se multiplicó de todo lo que tenía. Lo registra la Biblia. En el libro de los Hechos, habla en el capítulo 2, versículo 44 y 45, habla después de que fue el día de Pentecostés cuando recibieron la gracia del Espíritu Santo, que fueron llenos del Espíritu Santo los apóstoles y los que le acompañaban, que registra la Biblia que eran más de 100, que eran como 120. Estaban bien, porque ya habían creído en el Señor. Se derramó el Espíritu Santo en ellos, y de estar bien, ahora estaban mejor. Ahora, dice la Biblia, y perseveraban en la doctrina. Habla que se multiplicaba la gente por la predicación del Evangelio. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a todas las personas, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Ellos entendieron de dar de gracia lo que habían recibido de gracia. Ellos ya se habían despojado de la vanidad, de la avaricia, de la codicia. Habían tenido una experiencia con Dios a través del conocimiento de Cristo Jesús. Entonces vemos de cómo ellos iban de bien a mejor, y lo manifestando, dando de gracia lo que habían recibido de gracia, reconociendo que todo lo que tenían era de Dios, y era por Dios, y era para Dios. En Hechos 44, 32 al 35 dice así: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decir suyo propio nada de lo que poseía. Ya tenían todas las cosas en común. Y dice: sino que tenían todas las cosas en común, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre ellos. Estaban de bien,
a mejor. Se despojaban, pero la única manera que nosotros podemos recibir bendiciones de parte de Dios es cuando soltamos. ¿Quieres que Dios te engrandezca más? Suelta. No solamente estoy hablando, ellos lo estaban haciendo en lo material, pero ¿qué si tú tienes amargura con alguien? Suelta. Abre tus manos, abre tu corazón, sueltas y el Señor llena. Porque de otra manera, estar las manos así, pues no. Cuando dice el hermano, alce sus manos, y no, así, no, pues ¿cómo? No vas a recibir la bendición de Dios. Pero si el hermano nos dice, guiado por el Señor, levante sus manos, ríndase. ¿Qué no es lo que dicen cuando viene el soldado? Ríndanse, arriba las manos. Pues me rindo. Y el Señor ahora sí empieza a orar en el corazón y nos dejamos como mantequilla, entra la administración de parte de Dios a nuestro corazón y blanditos y flojitos y cooperan, dicen por ahí. Y el Señor hace algo en nosotros, quiebra nuestro corazón, y no solamente eso, sino que nos llena en un gozo que sobrepasa también el entendimiento, porque viene esa paz de que tenemos paz para con Dios. Dice el mismo versículo, dice, así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredad o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies del pastor Armando. Suave. No. Dice, vendían y lo traían a los pies de los apóstoles y repartían a cada uno según la necesidad. Ellos entendían el trato de Dios y como respuesta a Dios daban de gracia lo que habían recibido de gracia. La Escritura nos dice que al que le da al pobre, a Dios le presta. ¿Y usted cree que Dios es un deudor? No, Dios le va a pagar. Y dice, con intereses. Cuando usted ve la necesidad, menciona a Santiago, si tú ves que tu hermano tiene necesidad y cierras tu mano, cierras tu corazón y le dices, vayan y se ciencia, vayan y voy a orar por ti. Y no haces, teniendo los recursos, teniendo lo que él necesita, tal vez no necesita algo material, tal vez necesita un abrazo o simplemente un oído donde él pueda o ella pueda sacar las frustraciones que trae, y guiados por Dios, mira, confía en Dios. No, como no le dijo ni un sermón ni nada, confía en Dios. Era lo que necesitaba escuchar tal vez, porque era de parte de Dios. Confía en mí. Amén. Aún el mismo apóstol Pablo experimentó la gracia de Dios en su salvación y evidenció su creencia después de recibir el trato de Dios. Recuerden que la Biblia registra en Hechos capítulo 9 que como él respiraba amenazas contra los cristianos, contra Jesús. Camino a Damasco, se encuentra con el Señor. Más bien se encuentra con el Señor y bueno, conocemos la historia. Dice, cae postrado, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Soy Jesús al que tú persigues. Y queda cegado, recibe el trato de Dios, y más adelante en una visión, Ananí, discípulo de Jesús, recibe una visión donde Jesús le dice, ve a la calle a la derecha, está Saulo de Tarso, y ponle las manos, porque él ha visto una visión de que tú vas a ir a poner las manos, y yo le mostraré cuánto ha de padecer por mi nombre, porque el instrumento me es para ir a predicar a los gentiles. Bueno, él va, y dice la Escritura que de inmediato él se bautizó. Hablo a los que todavía no se quieren bautizar. ¿Qué no se entiende de esta acción? ¿O no ha recibido el trato de Dios? Pero si ya recibió el trato de Dios, una experiencia con Dios, aquí hay agua, ¿qué impide que usted sea bautizado? Hablo igual a nuestros hermanos o hermanas que nos escuchan. Dice que en ese momento, él cuando se bautizó, comenzó a predicar que Jesús es el Señor. Y aunque la gente se rehusaba, es Saulo de Tarso el que nos perseguía, pero él con denuedo, con entendimiento, decía, es que Jesús, y daba testimonio de su experiencia, porque él no tenía tanto conocimiento del cristianismo, conocía de la ley, conocía del Pentateuco, de la Torá, pero no tenía una experiencia
amplia en el cristianismo, y dice, según los estudios, habla de que después de ahí se fue al desierto, a Arabia, y ahí recibió el trato de Dios, donde solamente él, podemos decir que él recibió esa experiencia de parte de Dios, donde fue Jesús el que le ministró, el que le estuvo enseñando y revelando lo que es el Evangelio y cómo quedó plasmado en los libros que él escribió. Porque no fue de que entró a un instituto, no. Si usted dice, es que Dios me dio una nueva revelación, no, es que no, ya todo está escrito. Solamente Pablo tuvo esa experiencia. No podemos sacar esos apóstoles que andan por ahí populando de que Dios me dio una nueva revelación para desviarte. No, eso ya está registrado, está escrito. Solamente Pablo recibió esa experiencia de parte de Dios. Ananías le dice, el Señor Jesús que se te apareció, ¿dónde? Camino a Damasco. Y ya después de ahí, gradualmente Jesús le iba mostrando lo que son las verdades del Evangelio. Y mire lo que dice Pablo en Filipenses capítulo 3, si me acompañan. En Filipenses capítulo 3 es Pablo dando testimonio. Versículo 4. Dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, habla de que él tenía intelecto, tenía confianza en sus estudios, en su capacidad que tenía como talentos humanos, dones. Y dice, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Quiere decir que llevaba el pie de la letra de la escritura. Dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Qué significa esto? Esto habla de que Pablo, aún teniendo de qué gloriarse por los estudios que él tenía, la capacidad que él tenía, vemos cómo eso lo hizo a un lado, porque estaba bien a mejor. ¿Sí? Acá estoy. ¿Sí? Entonces, mire cómo sigue diciendo, dice, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Vemos cómo Pablo, de que él no necesitaba, mire, todos necesitamos del cristianismo, pero déjeme decirle lo que Pablo está queriendo decir. Pablo está diciendo, aunque yo tenía una posición económica, aunque yo tenía una posición social, aunque yo tenía una posición eclesiástica, todo eso lo tengo por basura. No porque lo menospreciara, sino porque tenía esto, pero acá tenía esto otro. Hablando de Cristo Jesús, por eso hace una comparación. No, pues esto tiene mayor peso en cuanto al conocimiento de Cristo, es mejor todavía. Estaba de bien porque conocía la ley, pero ahora en Cristo Jesús estaba mejor. Y a muchos se les ha olvidado eso. Vamos para allá. La vida de Pablo fue transformada y fue evidenciada. Mire, lea 2 de Corintios y habla como el testimonio escrito por Pablo, su experiencia, su testimonio. Y va a ver cómo él padeció, cómo sufrió persecución, las experiencias que él tuvo, cómo fue menospreciado, y él está narrando lo que está viviendo, y eso nos ayuda a nosotros como iglesia, porque fue inspirado por Dios. Otra de las personas de las que estaba bien humanamente y que llegó a estar mejor fue aquel hombre llamado Zaqueo.
Él tenía posesiones económicas, él no necesitaba de nada, ni siquiera la gente, porque él menospreciaba a la gente. La Biblia registra de que era un publicano, era un judío que era como empleado de los romanos para cobrar impuestos. Y siempre, una para ti, una para mí, una para ti, dos para mí, siempre llevaban eso. X político, digamos. Cuando él oyó de Jesús, la Biblia registra en el libro de Lucas capítulo 19, donde él escucha que por ahí anda Jesús, y cuando él escucha, va y se sube a ese árbol sicómoro, y dice que ve a Jesús, y Jesús le dice: Zaqueo, desciende, porque es necesario que yo pase a tu casa, vaya a tu casa. Zaqueo baja de inmediato, no lo dice así que bajó de inmediato, pero yo se lo digo, ¿qué tal? No. ¿Se entiende por lo que dice? Dice, y preparó un banquete para el Señor. Recibió al Señor en su casa. Y después de eso, después de que lo recibió, mire lo que dice en Lucas capítulo 19. Dice que después de que le recibió, dice, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuatruplicado. Jesús dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él estaba bien, pero con Jesús, después de tener una experiencia, después de recibir a Jesús, estuvo mejor. Porque esas posesiones económicas simplemente le estaban ayudando. Gracias. Tengo fe. No sé qué sea. Dice. Gracias. Perdón. Ya no me quieran tanto. Aleluya. La vida de ese hombre, hasta la compra de los cambios. La vida de ese hombre. La vida de ese hombre. Déjenme encuentro la mía. La vida de ese hombre sin duda fue diferente después de haber recibido al Señor. Estaba bien humanamente, pero después fue mejor. Como dice Pablo, todo eso lo tengo por basura con tal de ganar a Cristo. Y Jesús le está diciendo: hoy ha venido la salvación. Porque sus obras estaban evidenciando lo que había creído. Ahora, pero, aquí ya entra el pero. Si oyen así como crujir, está haciendo ahorita como una erupción aquí adentro eso. Pero hubo hombres que reaccionaron diferente al trato de Dios. Así como la semana pasada veíamos cuando Dios humilla a las personas para evidenciar lo que hay en sus corazones. Veíamos dos reacciones diferentes en cuanto al trato de Dios en sus vidas. Uno de ellos fue el mismo faraón egipcio, que se enojó aun cuando había sido humillado. ¿Se acuerdan de que pues experimentó la pérdida de su primogénito? Y dice que sí dejó ir al pueblo hebreo, pero aún así dice la Biblia que le pide a Moisés que ore por él. Ora por mí. Pero vemos cómo después de haber sido humillado, cómo fue cómo se enojó después. Recibió el trato de Dios, la disciplina de Dios.
Dios lo humilló, pero vemos cómo en su reacción, en su corazón se enojó, como Caín, cuando le dice, mira Caín, el pecado está a la puerta, hay oportunidad de que hagas lo correcto. No, se enojó y fue y mató a su hermano. Y Faraón hizo prácticamente lo mismo. Fue evidenciado con su pecado, reconoció de que había fallado, reconoció el poder de Dios, fue humillado, pero dice que se enojó y salió a perseguir a los hebreos. ¿Para qué? ¿Para felicitarlos? No, para matarlos. O se convierten o se rebelan después del trato de Dios. Uno de ellos, otro, veíamos de que había, la semana pasada que enseñábamos de otro hombre llamado Nabucodonosor, que aunque era el hombre más poderoso humanamente en su tiempo, reaccionó con humildad cuando recibió la humillación de parte de Dios. Y él reconoció, ahora entiendo que Dios gobierna, el Dios semipeterno, que Él quita y Él pone como Él quiere. Y se humilló y dice, ahora yo, Nabucodonosor, alabo y glorifico a Dios. Fue humillado y reaccionó correctamente, como supongo que hemos reaccionado la mayoría, ¿no? Por eso estamos aquí, evidenciando. Y recibió la humillación de parte de su Creador. Y hoy estamos viendo las dos únicas reacciones que hay en el ser humano cuando Dios nos exalta. Vamos a ver, ya veíamos una, de bien a mejor, pero también vamos a ver la otra parte. ¿Qué es lo que pasa cuando Dios nos provee? Cuando Dios nos da de su sabiduría e intelecto, cuando nos sana, cuando nos restaura, tal vez el matrimonio, las relaciones con los demás, cuando Dios nos capacita con dones naturales y espirituales. Unos se afirman, mas a otros les hace daño la plataforma, les hace daño la abundancia. Miren, hay veces de que por eso Dios no les da. Déjenme decir, no porque Dios sea malo, sino porque Dios te está siendo bueno contigo, no dándote más, porque sabe que te vas a apartar, y en su misericordia, en su soberanía y en su poder, no, así te quiero, mijito, así, ahí a pan y agua. Algunos los tienen enfermos todo el tiempo, y no porque Dios sea malo, no porque la enfermedad no viene de Él, sino que Él la permite, como para que estemos humillados delante de Dios. Y no, les digo, no es porque, es más, tal vez no es porque tú estés haciendo algo malo, porque puedes ser un cristiano genuino, una cristiana genuina, y ahí Dios te quiere tener ahí como evidencia de su poder, porque el hecho no es de que si Dios tiene poder para sanarte o no, no, claro que Él tiene poder, pero es de que reconozcamos su soberanía. Tal vez se tiene con problemas económicos, algunos, no porque, miren, hay unos que son bien ofrendadores, bien diezmadores, y Dios los tiene a pan y agua. ¿Y qué? Bueno, es porque quiere así Dios, pero tienes paz en tu corazón. Lo malo sería de que no tienes y te has quejado de, ay, que Dios no me da, pues que no entiendes. Por eso no tienes, porque no das. Cierras tu corazón, cierras tu mano. Algunos. ¿Cuál es la reacción que tenemos cuando Dios nos da, Dios nos provee, Dios nos da de sus dones, su intelecto, de su gracia? Unos se afirman más y otros les hace daño la abundancia. Nos damos cuenta qué tan fácil es acercarnos a Dios en las aflicciones, ¿cierto? Todos estamos aquí. Algunos los trajeron a fuerza, o algunas. Pero la mayoría estamos aquí porque hemos recibido el trato de Dios. Tal vez en el matrimonio, en las finanzas, en la salud, en algo, en los hijos, en algo. Pero Dios comenzó a preparar la tribulación para que a la postrer estemos aquí. Y no porque Él haya sido malo, sino eran las consecuencias de tus malas decisiones. Sino que alguien podrá decir, no, pastor, ahora que me acerqué a la iglesia me va peor. No, ya te iba a ir peor de todos modos. La cosa es de que Dios llegó antes para que entendieras. Y muchos no entendieron y se fueron. Bueno, nos damos cuenta qué tan fácil es acercarnos a Dios en las tribulaciones.
Y más fácil todavía apartarnos de Dios cuando hay bonanza. Cuando no hay pandemia, aquí no hay pandemia, yo ni vengo, ni qué. ¿Y qué? ¿Y qué, pastor? Enójese. Cuando hay bonanza, cuando hay salud, cuando hay dinero y amor, y hasta parece título de telenovela. Vemos la advertencia que Dios le hace a Israel y le da las consecuencias de su ingratitud y desobediencia al no cuidarse de la abundancia que había en el corazón en la avaricia que había en el corazón de los hebreos. Miren lo que nos enseña en Deuteronomio. Si se quedó ahí donde estamos, denle unas vueltitas en el capítulo 8. Unas vueltitas a sus hojas. Capítulo 8, versículo 11. Y aquí le está hablando Dios al pueblo hebreo, a los israelitas. Recuerden de que aquí ya están a punto de entrar a la tierra prometida y les dice, cuídate, y es lo que es la predicación, cuídate de no olvidarte. Es una advertencia, ¿sí o no? Si usted le dice a su hijo, cuídate de la bicicleta, cuídate de esto, es una advertencia y Dios nos está advirtiendo, cuídate como cristiano, acomódelo a su diario vivir, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Obviamente ya no estamos en la ley, pero recuerde que seguimos teniendo dos mandamientos: amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como tenemos. Y es el nuevo mandamiento que nos da de amar los unos a los otros. Dice, no suceda que comas y te sacies y edifiques buenas, no dice buena casa, buenas casas, quiere decir que se te multiplicó. Dice, en que habites y tus vacas y tus ovejas se aumenten, tus recursos, tal vez tu negocio, tal vez las posesiones que tienes, tus camionetas, tus carros. No suceda que comas y te sacies y te edifiques buenas casas en que habites y tus vacas y tus ovejas aumenten, y la plata y el oro, tu cuenta de banco, se multiplique y todo lo que tuvieses se aumente. Habla como de estar bien a mejor, pastor, ya estoy mejor, ya tengo otro negocio, ya abrí otro changarrito ahí, ya tengo otra taquería, ya tengo otra casa, ya tengo otro carro. Pues cuídate, porque así es como tan fácil es acercarnos a Dios en las tribulaciones. Es más fácil apartarnos cuando hay abundancia. Dice, y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios. Aquí hay dos problemas: la jactancia. Es que a mí me salvó porque yo no soy la más fea de mis hermanas, yo soy la más bonita, yo no soy la chismosota de la casa, yo no soy esto, yo no soy como el Chapo. No, entonces no has entendido nada. Digo porque dice que todos somos pecadores. No nos salvó por bonitos, por alto, no, nos salvó por feos, apestosos. Y si se ofenda, oféndase. No, pero olíamos mal. ¿A poco el pecado huele bien? No, éramos pecadores y seguimos siendo pecadores, no más que ya el Señor ya nos limpió. Mire lo que dice: y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto. ¿Qué representa Egipto? El mundo, ¿cierto? Pablo dice, estoy en el mundo, no soy del mundo. Dice, de casa de servidumbre. El que es esclavo el que comete pecado es esclavo del pecado. Éramos esclavos. Pero lo que nos ministraba el hermano al principio, dice que él ha roto las cadenas. Dice, el acta de decretos que estaba en contra de nosotros la rompió en la cruz. Ya no somos esclavos. Y conoceréis la verdad, y la verdad nos hará libres, y la palabra no está presa. Dice, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso. ¿Ya se te olvidó de dónde te sacó el Señor? ¿Ya se te olvidó cómo cruzaste la frontera? Digo, los que estamos aquí. ¿Ya se te olvidó las aflicciones que tenían tus padres? Las necesidades que pasaste en tu trabajo cuando llegaste. ¿Se te olvidó?
Llegaste al Señor y viene a pasar la trocota que tengo y ya se te olvidó de dónde. Y te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed donde no había agua. Y Él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote. Miren, las aflicciones es para probarnos. En otra escritura dice, yo te llevé al desierto para probarte. No porque Dios no supiera qué había en el corazón de los hebreos, Él sabía, pero para que se evidenciara lo que había. Miren, esta pandemia ha evidenciado lo que hay en el corazón de Él. No lo que había, lo que hay en muchos cristianos. Muchos comenzó la pandemia y se acercaron, ¿no? ¿Y cuándo van a abrir las iglesias? Ya se abrieron, primo, y se apartaron. ¿Qué? ¿Esto os ofende? No, ¿verdad? Porque están, miren, sus hechos están evidenciando lo que creen. Ahora, hago una pausa. Tal vez usted se está cuidando de esa pandemia. Bueno, cuídese en totalidad. No sea hipócrita de que nada más en la iglesia no. Y luego, sí, y a todos los que nos están viendo, no sea. Dice, ¿qué te sustentó con maná en el desierto? Comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a la postrera hacerte bien. Y digas en tu corazón, mi poder y mi fuerza y mi mano me han traído esta riqueza. Ah, ya se te olvidó. Es el problema de los... Se les olvidó por 40 años. Cuando Jesús habla en el Evangelio de Juan, capítulo 8, dijo, el que quiera seguirme, el que quiera ser mi discípulo, dice que lo siga. Dice, y les habla a los hebreos, dice, ustedes son hijos de su padre el diablo, son esclavos. Nosotros no hemos sido esclavos. Ah, ¿se te olvidó lo que pasaste en Egipto por 400 años? Otros 40 años en el desierto. ¿Se te olvidó? Y ahora, es que nosotros tenemos un Padre que es Dios. El orgullo. Ellos estaban enorgullecidos. Hay muchos, no, yo soy de casa de oración, no, yo soy cristiano. Pues no salpique porque los cristianos que registra la Biblia no son así. Amén. ¿Sí? Paz de Cristo. Sino acuérdate. Leo en el 17 otra vez. Y digas en tu corazón, mi poder y mi fuerza y mi mano me han traído esta riqueza. A muchos se les olvida de que el que les da la fuerza para levantarse es Dios. ¿Por qué vas a trabajar? Si Dios dice que no te levantas, no te levantas. ¿Qué? Ahora, no pretendo de que retes a Dios. No, yo rete a Dios sin conocer a Dios. Esta troca es mía. ¿Qué Dios? Así dije yo. Y mire, callo mi boca y ahora predico el Evangelio. Está aquí en Ranch, este es mi trabajo. Yo fui el que me trabajé. Miren, les está hablando un exateo. ¿Cómo no exaltar el poder de Dios? Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, fuerza. ¿Poder para qué? Intelecto, cómo hacer negocios, obviamente honrando a Dios. ¿Sí? No es que esto es mío, no, se te olvidó. Por eso dice, se olvidaron, no te olvides, y no se enorgullezca tu corazón, sino que, dice versículo 18, sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Mire lo que dice la advertencia. En este caso le habla de una consecuencia. Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios y anduvieres en pos de dioses ajenos, dice que no puedes servir a dos señores. O amarás a Dios o amarás al dinero. A dioses ajenos, y les sirvieres y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, la sentencia, que de cierto pereceréis. ¿Cómo lo entiende perecer? Morir. Y Dios es un Dios de vivos y no de muertos. Mire lo que dice el 9:4. Dice, no pienses en tu corazón. Aquí nos está confirmando que el que piensa es el corazón, no tanto la mente.
no pienses en tu corazón cuando Jehová tu Dios te haya echado, los haya echado delante de ti, diciendo, por mi justicia me haya traído Jehová a poseer esta tierra, porque yo soy bueno, porque yo no soy tan malo. Dice, delante de ti diciendo, por mi justicia me ha traído Jehová a poseer esta tierra, pues no es por la impiedad, pues por la impiedad de estas naciones Jehová las arroja de delante de ti, no por tu justicia, ni por la rectitud de tu corazón, entras a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de estas naciones Jehová tu Dios las arroja de delante de ti, y para confirmar la palabra que Jehová juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. ¿Se fija? ¿Cómo no es por nuestra justicia? Que si usted tiene lo que tiene, no es por ti. Aún lo que poseas o lo que creas poseer, la camisa, todo lo que traes es de Dios. Te lo está permitiendo. Mira, tus hijos no son tuyos, Dios te los está permitiendo y te va a pedir cuentas. Te va a pedir cuentas por tu tiempo. ¿Qué hiciste con tu tiempo? Con tu dinero, con tu poder, tu intelecto. ¿En qué lo...? Miren, hay muchos que son buenos para evangelizar, pero ¿saben cómo lo usan? Para vender productos. Y lo evangelizar. Les dio esa gracia con la gente. Mira, Dios te ama, Dios quiere hacer. Y no, mira que vende estas joyitas. ¿Sí? ¿Me explico? Ahora, acomodando esto lo terrenal, lo espiritual, espiritual. No quiere decir de que ya lo voy a vender. No. Use los recursos, use los medios. ¿Para qué? Para evangelizar. Amén. Miremos algunos ejemplos del peligro de la abundancia. Vemos a Adán, entre muchos. Adán, él lo tenía todo, junto con una relación directa con Dios, pero no le fue suficiente y cayó en el engaño de Satanás. ¿Qué le faltaba a Adán? Nada. Tenía todo lo necesario. Vemos más adelante que Dios bendijo al pueblo de Israel cuando salieron de Egipto. Registra la Biblia que salieron muy ricos, con mucho oro. ¿Por qué? Porque era el pago que Dios había decretado por los 400 años. Pídanle a sus vecinos los egipcios que les den oro, y les dieron oro y salieron ricos. Ahora, ese oro, ¿para qué les sirvió más adelante? Para hacer su becerro de oro. Cayeron en la idolatría, haciendo su becerro de oro para adorarlo y darle rienda suelta a sus pasiones y a su lujuria. Más adelante Dios les bendijo, dándoles la tierra prometida, librándoles del desierto, donde recibieron el trato de Dios recibieron el trato de Dios por las quejas y la incredulidad. Recuerden de que ellos pudieron haber llegado en 40 días aproximadamente, pero sus quejas, no, y queremos agua, y queremos carne, queremos esto. ¿Y nos podrá sacar Dios? ¿Podrá servir mesa a Jehová en el desierto? Su incredulidad, no creyeron en 40 años ahí, y Dios los libró. Pero vemos cómo más adelante, cuando después de que entraron a la tierra prometida, murió Josué y cayeron en las prácticas paganas de los cananeos. Otro hombre que falló fue David. David fue bendecido por Dios para ganar sus batallas hasta que llegó a ser rey. Y al verse en la cúspide de su carrera y poseyendo todo a su alcance, habiendo abundancia, por eso mira el peligro de la abundancia, no le fue suficiente con las mujeres que tenía y cometió adulterio con Betsabé y mandó matar a su esposo. Él no se cuidó, y la advertencia es: cuídate, no te olvides. Él conocía a Dios. Ahora, espero no romper esa burbuja de heroísmo del rey David, no. Aprendemos muchas cosas buenas de él, pero la Biblia también registra sus errores, como las de nosotros también. Bueno, la Biblia no, pero en nuestras vidas se evidencian también nuestros errores, ¿no es cierto? Él no se cuidó y se olvidó de su Dios. Pero hubo un hombre muy querido por los judíos,
temían por Dios, que aunque fue muy bendecido por Dios y al darle poder, fama, sabiduría y muchas riquezas en abundancia, le pagó con idolatría, yéndose a adorar imágenes paganas, aún recibiendo el trato de Dios. Y estoy hablando del rey Salomón. ¿Qué le parece si nos sumergimos en la escritura? Porque estoy terminando con la introducción. Vamos a Primera de Reyes, capítulo 2. En Primera de Reyes, capítulo 2, de 2 al 4, dice así. Habla David ya en su lecho de muerte, le habla a Salomón. Dice, yo sigo el camino de todos en la tierra. ¿Qué quiere decir ese camino? Que iba a morir. Dice, esfuérzate y sé hombre, guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas. ¿Quieres prosperar, hermana? Sigue la voluntad de Dios. Dice, y en todo aquello que emprendas, para que confirme, Jehová la palabra que me habló, diciendo, si tus hijos guardaren mi camino. Miren la advertencia, porque es cierto que es una promesa, pero es una promesa con una condición. Y le está diciendo, si es que tus hijos siguen tus caminos. Miren la promesa. Si tus hijos guardaren mis caminos, andando delante de mí con verdad, de todo corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. La promesa era de que de la descendencia de David siempre iba a haber un rey. Bueno, si anduvieran, esa es la condición. La salvación es para todos, ¿sí? De tal manera amó Dios al mundo, pero está condicionada ¿a qué? A creer. Hoy simplemente es creer. Sin embargo, David le está diciendo a Salomón, mira, nada más sigue los mandamientos de Dios, sus estatutos, sus decretos, y Dios va a cumplir su promesa de que no te va a faltar un hijo, luego va a estar tu nieto, porque ya después de Salomón se rompe el reino, y sí quedó un hijo, pero ya después se fue deteriorando. Miren, en el capítulo 3 de este libro habla de cuando Dios se le aparece en un sueño, en una visión a Salomón, al mismo Salomón, y le hace una pregunta a Dios. Se le aparece, dice en el versículo 5, 3:5 dice, y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios, pide lo que quieras que yo te dé. ¿Qué pediría usted si Dios le hiciera esa pregunta hoy? Pide. No, basta. Si vio esa camioneta que está ahí en la casa de mis sueños. Bueno, no quiere decir, hermanos, de que no podamos tener anhelos terrenales. No estoy diciendo eso tampoco, porque no son malos, siempre y cuando su corazón, o en este caso usted esté haciendo tesoros en el cielo. Mire, las riquezas y las posesiones no deben de interferir en nuestra relación con Dios. Es simplemente acomodar en el casillero donde debe de ir Dios sobre todas las cosas. Es su troca, acomódalo, es su troca, es el vehículo que usted usa para moverse, para transportarse, que Dios le ha prosperado su negocio, qué bueno, glorifique a Dios, que Dios le ha dado intelecto, sabiduría, dones para ministrar, para predicar, para enseñar, qué bueno, úselo. Y si Dios le rectifica con un salario, qué bueno, úselo, no hay nada de malo. Lo malo es cuando ya se olvida de Dios, se enorgullece. ¿Cuántos pastores empezaron bien? Ya, casa de Dios, te llevan a la luna, se les olvidó. Vemos cómo Dios le dice, pide lo que quieras. Y dice en
en el versículo 7, ahora pues, la respuesta de Salomón, ahora pues Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David mi padre. Mire cómo le habla con humildad. Y dice, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar al pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Pidió dos cosas. ¿Qué pidió? Bueno, dice, un corazón entendido para juzgar con justo juicio. Bueno, si leemos la historia de Salomón, él juzgaba con justo juicio. Pero también para discernir. Necesitamos discernimiento, hermanos, para discernir lo bueno y lo malo. Dice, y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios, porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí, lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí, te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Imagínense, él pidió algo para glorificar a Dios, no tanto para él, porque dice la Biblia, no pediste riquezas, dice que le concedió lo que, y dice no solamente eso, dice, y aún también, quiere decir de bien a mejor, aún también te he dado las cosas que no pediste, riqueza y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Lo exaltó. El que se humilla será enaltecido, el que se enaltece será humillado. Pero, ¿qué cree? Mire, más adelante nos dice la Biblia, en el capítulo 9, habla de que otra vez se le aparece Dios y le da la advertencia. Y le dice, en el versículo 9:3 dice, y le dijo Jehová, yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre, y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Y si anduvieres, ¿qué le parece ese y si? Habla de que cabe la posibilidad de que se aparte, porque Dios respeta ese libre albedrío de cada uno de nosotros. Dios ya te salvó, Dios ya recibiste el trato de Dios. Ahora, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer con la abundancia? ¿Qué vas a hacer con el entendimiento que Dios te ha dado? Y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, ¿en qué? Integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado y guardando mis estatutos y mis decretos, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre. Pero está la advertencia: si anduvieres, si no te olvides, si no te olvidas, si no te jactas, porque fue el problema de Israel. Más adelante vemos cómo Salomón llegó a ser muy rico, como dijo, te di riquezas, pero en esas riquezas llega el punto en que se volvió avaro. De hecho, al terminar el templo, siguió pidiendo más recursos, más impuestos.
Tanto así que cuando murió Salomón, pues ya había un desorden. La gente le decía, es que tu padre a su hijo, a Jeroboam, pues, Robán le dijo, no, pues mira, tu padre nos estaba pidiendo mucho, pero ya no era para el templo, ya era para él. Se había olvidado de Dios, de juzgar con equidad. Vemos de que en una de esas el rey Tiro le trajo más de media tonelada de oro, porque dice el rey Hiram en el versículo 12, y salió Hiram de Tiro para ver las ciudades que Salomón le había dado. Bueno, para esto en el versículo 10 y 11 les habla de que le trajo muchos talentos de oro. Dice que, y por intercambio, dice que le dio unas tierras que había gobernado Salomón. Pero después, cuando fue Hiram, el rey de Tiro, cuando lo vio, pues esto es un desierto. O sea, eso no fue con sabiduría, eso fue con premeditación, alevosía y ventaja. Le dio oro a todas esas tierras que no eran fértiles, tierras que no se podía trabajar. Y no solamente eso, sino que más adelante le trae más oro, 400 y tantos talentos de oro, que yo saqué el equivalente, más o menos habla de 1,5 toneladas casi de oro. Imagínense, 1 tonelada de oro puro. Bueno, vemos cómo el dinero empezó a obrar en el corazón de Salomón. Más adelante, en el capítulo 10, nos habla de su fama que tenía. Tanto así que dice, oyendo la reina de Saba la fama de Salomón, que Salomón había alcanzado por el nombre de Jehová, vino a probarle con preguntas difíciles, y vino a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de especies y oro en gran abundancia, y piedras preciosas. Y cuando vino a Salomón, le expuso todo lo que en su corazón tenía, y Salomón le contestó todas sus preguntas, y nada hubo que el rey no le contestase. Y cuando la reina de Saba vio toda la sabiduría de Salomón y la casa que había edificado, asimismo la comida de su mesa, las habitaciones de sus oficiales, el estado y los vestidos de los que le servían, sus maestresalas y sus holocaustos que ofrecía en la casa de Jehová, se quedó asombrada, atónita. Dice, y dijo al rey, verdad es lo que oí en mi tierra de tus cosas y de tu sabiduría, pero yo no lo creía hasta que he venido, y mis ojos han visto que ni aún se me dijo la mitad. Es mayor tu sabiduría y bien que la fama que había oído. Esas palabras, en un corazón humilde, hubiera dicho, toda la honra y la gloria es para Dios. Pero aquí no dijo eso. Simplemente, ¿verdad que sí? Sí, ¿verdad? Ahora, no, espero me explique, porque el resultado viene pasando de que esa fama pues lo hizo llenar su Edén de mujeres. Se olvidó de Dios, porque por la fama que tenía. Vemos cómo él escribe en Eclesiastés, en Proverbios, dice, de todo lo que quise yo hice, hablando de todo, placeres y de todo, de nada yo me interrumpí, no, de todo lo que yo quise hice. Pero concluye diciendo, no estoy diciendo echándole tanta tierra a Salomón, porque él concluye diciendo, dice, no, ahora entiendo, de que Dios hizo al hombre recto, pero el hombre buscó muchas perversiones. Concluye que se esté diciendo, no, es que Dios es grande, pero mire la sabiduría que él tenía, se fue brillando. La fama que él tenía le hizo daño, así como a muchos les hizo daño los talentos y los dones que Dios les dio. De estando bien, en vez de estar mejor, se jactaron, se olvidaron y fueron humillados. Amén. Por eso la advertencia es para todos, para usted, pastor, también para mí. Cuídate, pastor. Cuídate, maestra, maestro, alabanza, el que toca, el que canta. Cuídense, hermanos.
Es un peligro. Esto es un peligro, hermanos, para el que no sabe acomodarlo en su corazón. El que lo acomodó, gloria a Dios, honra, y Dios les va a dar más. ¿Quieres más entendimiento, más sabiduría? Comparte de lo que tienes. Porque el que tiene y no comparte, aún lo que no tiene se le será quitado, pero el que tiene y comparte es el que ganó los talentos. Me diste uno, te di uno. Me diste tres, te di tres. Me diste cinco, te di cinco. A este que le diste más, dale más todavía. Porque evangelizó, compartió. ¿Sí? Gracias. Vemos cómo Salomón, mire ya como en el capítulo 11, ya para terminar casi, se emociona. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom y a las de Sidón, y hasta las vecinas que tenían las 5 y a las eteas y todas las feas. Este ya no veía, ya la que caiga, la que sea, ya no había diferencia. Dice, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas. ¿Qué no entendiste, Salomón? ¿Que no eres el hombre más sabio para que hayas caído aquí? Mire, la sabiduría nada tiene que ver con lo que se va gestando en el corazón. Podrás ser muy sabio, pastor, podrás hacer esto, pero te puedes desviar. No, pero es que yo sé esto, el hebreo, el arameo, te desviaste. ¿Sí? Pablo decía, fariseos de fariseos, de la tribu de Benjamín, de esto yo soy. Y él dice, todo eso lo tengo por basura, con tal de ganar a Cristo. Fíjate bien, a mejor. Dice, no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestro corazón tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor, no solamente sino con amor. Y dice, no podrás amar todo lo que esté en lugar de Dios, se considera idolatría. Ahora, déjeme hacer un punto de aclaración para que no se confundan mis palabras. Dice, maldito es aquel que confía en el hombre, ¿cierto? Okay. Eso quiere decir que no va a confiar en nadie. En el director de alabanza, en mi esposa, en los hermanos, en los maestros, en los diáconos. No está diciendo eso. Lo que está diciendo es de que yo confío en Dios, que Dios va a tratar con ellos. Y Dios deposita confianza para confiar nosotros en unos en otros. Imagínense que todos así. No se puede, para no confundir el versículo. Cuando Salomón dice que amó, quiere decir que ya puso más. Así es como Demas. Demas sin duda amaba a Dios, amaba a Cristo, pero amó más el dinero, más las cosas de este mundo, dice, y se volvió de Salomón a Las Vegas, a Miami. ¿Qué no entendiste, Demas? No hasta predicabas, no hasta esto, no hasta andabas conmigo en los viajes misioneros, diría Pablo. ¿Qué pasó? Se olvidó. ¿Sí, hermanos? Esa es la advertencia para todos, hermanos. No olvidarnos. Y aquí vemos cómo Salomón se olvidó de lo que ya sabía. Ahora, no es de que ay, se me olvidó. No, sí sabías, Salomón. Habla de la premeditación, la devoción y ventaja que nos vamos desviando poco a poquito, tantito. Y es lo que el diablo siempre va a decir, tantito, dame poquito. Las novelas sí, oye que esta película sí, esto, oye que esto, oye que una canción, oye que esto. Cuando acordaste, terminaste ya en el baile. Dice, así, a estas pues se juntó Salomón con amor y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Mire, yo lo digo, con una ya me anda. Ahora, no es por ella, sino por nuestra incapacidad de seres humanos. Hablo como hombre,
Por eso está la advertencia de Jesús: ama a tu esposa. A la mujer le dice: sujétese a su marido, ¿sí? Ahora, por eso, si con uno ya nos anda, ¿sí o no? ¿O qué, varón? Usted se la sabe todas. No, estamos aprendiendo de Jesús, ¿cierto? Todos. Y a las mujeres ya les anda con uno. ¿Y quieren otro? No, ¿qué puedes? No se puede sujetar a uno. ¿A poco se van a sujetar a 2 o 3 o 4? No, no se puede. Por eso habla del matrimonio, ¿sí? No estoy ofendiendo nada. No, hermanos. Por eso, mire, todos aquellos que tuvieron más de una mujer pagaron las consecuencias. Abraham, mire cómo está la nación ahorita. Jacob, mire cómo le fue a Jacob. El pleito entre sus hijos, ahí unos con otros. Cualquier hombre que me diga, Salomón, David, cualquier hombre de la Biblia que tuvo más de una mujer, se desvió. Porque ese no era el propósito en el matrimonio. El matrimonio estaba establecido por Adán, ya la anduvo con una. A la primera se le desvió y le hizo caso a la serpiente. A la mujer ya le andaba con uno, no se sujetó a su marido y miren, le fue haciendo caso a la serpiente. ¿Sí? Estoy hablando de la esencia del ser humano, hermanos. Y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y las que no se encontraron, ¿quién sabe cuántas tendría? No, así es broma. Dice: y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David, porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios. Mire, David también tuvo varias mujeres, sin embargo, él no se fue a dioses ajenos. Y aquí la consecuencia es por haberse ido con dioses ajenos. Dice: y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas, e hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón en lugares altos a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte en que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Vemos como la abundancia de la fama del rey Salomón le hizo daño, y se le subió a la cabeza, y su corazón comenzó a apartarse de Dios. En Colosenses 3:5 dice: haced morir pues en vosotros, hacer morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. ¿Dónde pusieron el dinero? En la avaricia. No para honrar a Dios, no para glorificar a Dios, no para exaltar por el poder, las fuerzas, el entendimiento, el intelecto que Dios les dio para irse a trabajar y ganar el sustento para su familia. En Proverbios 30, del 7 al 9 dice así: dos cosas he demandado. Habla el proverbista. Dos cosas he demandado. No me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riqueza. Manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga: ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de Dios. La Escritura nos enseña que estar conformes con lo que tenéis ahora. Eso no quiere decir tampoco que caigamos en un mundo de mediocridad. No, pues el pastor dice que no, ¿para qué las riquezas? No, no te equivoques. Sal a trabajar, busca trabajo, busca prosperar, busca perseverar, glorifica el nombre de Dios. Exalta a Dios en tu trabajo. Sujétate a tus patrones, a tus dueños, al dueño de la empresa, a quien sea. Si eres comerciante, atiende bien a tus
tus clientes. El problema no es el dinero, hermanos. El problema es el corazón. ¿Qué estamos haciendo con el corazón? Y Proverbista lo entiende muy bien. No me des pobreza para renegar de ti. Y no, que Dios nos iba a dar. Que no, miren lo que le pasó a Israel. No me des riqueza para no olvidarme de ti. Cuando los hebreos entraron a la tierra prometida, Dios les dijo: no se te olvide que no es por tu justicia. Vas a llegar a casas que no edificaste, tú no pusiste esa ventana. Miren, muchos llegaron de México, de su país, cuando ya los otros ya habían estado aquí. Y está mi hermano, no lo digo para... Mi hermano no batalló lo que yo batallé. Y él lo entiende. Cuando él dijo, ya estaba todo. Él no necesitó buscar un lugar donde rentar, donde eso, donde... No. Así muchos, y a muchos se les ha olvidado de dónde los trajo el Señor. No se les olvide, hermanos. No se les olvide lo que aprendieron en otra iglesia también. Denle gracias a Dios por el pastor que tuvieron. No salgan criticando. Es que pasa para que no me critiquen a mí cuando salgan de aquí. No, algo está aprendiendo, ¿no? En algo se está alimentando el día de hoy. Diga, ay, está bueno este alimento. Un filete, o a lo mejor es una sopa para usted. Sírvase, llénese de la palabra de Dios. El propósito de la enseñanza ¿a dónde? Dijo el hermano, él es que nada más entendió una palabra, pero esa bastó para hacer clic. Y ves que toda la predicación, no sé por dónde va el pastor, no esperes al final. El último, el pastor lo acomoda tanto así de que, ya entendí. Por eso la exhortación, no te olvides. ¿Cómo se llama la predicación? No te olvides de Dios. Es momento de exaltarle. Pongámonos en pie, hermanos. Enséñame a conocer tu corazón y en la intimidad de esta profunda comunión. Enséñame a conocer tu corazón. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Sabemos que el
recordarte, Señor. Es nuestra obligación, Señor. Pero ayúdanos, Señor, a que no se nos olvide, Señor. Recuérdanos, Señor, día con día, Señor, de dónde nos sacaste, Señor, de dónde nos trajiste, Señor. Tú nos sacaste de nuestro Egipto, Señor, de la podredumbre, Señor, de este mundo, Señor. Perdónanos, Señor, si te hemos negado, Señor, si nos hemos olvidado de ti, Señor, si hemos puesto otras cosas, Señor, la riqueza, Señor, la fama, Señor, el orgullo, Señor, la familia, Señor, inclusive, Señor, en lugar tuyo, Señor. Perdónanos, Señor, y ayúdanos, Señor, a seguir adelante, Señor, tomados de tu mano, Señor. Ayúdanos, Señor, recordándonos, Señor, día con día, Señor. Tu palabra dice que tú nos recordarás, Señor, lo que nos has dicho a través del Espíritu Santo, Señor. Pon, Señor, en nosotros, Señor, un corazón entendido, Señor, para que día con día, Señor, crezcamos, Señor, aprendamos, Señor, de tus tratos con nosotros, Señor. De que tal vez tú vas a permitir una escasez en nuestra vida, tal vez un enfermo de esta pandemia, Señor. No lo sabemos, Señor, en nuestra familia, Señor. Pero queremos exaltarte, Señor, y glorificarte y depositar toda nuestra confianza en ti, Señor. Porque hasta el día de hoy podemos decir, Señor, hasta aquí nos ha acompañado Jehová. Gracias, Señor, por tu fidelidad, Señor. Gracias, Señor, por tu provisión, Señor, porque dice David, ya soy anciano, Señor, y no he visto a justo desamparado, ni hijo que mendigue pan. Yo te pido, Señor, una bendición muy especial, Señor, para todos aquellos, Señor, que nos siguen, Señor, que comparten de nuestras enseñanzas, Señor. Gracias, Señor. Bendice sus vidas, Señor, y que esta palabra, Señor, sea de bendición para ellos, Señor. Que puedan entender, Señor, de que no es por su justicia, Señor, sino por ti, Señor. Tú, Señor, el que te llevas toda la honra y toda la gloria, Señor. Gracias te damos, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice: